Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 581. El cambio de entorno y la fiesta de celebración de la primavera. Sylvester tomó medidas inmediatas contra Hiebe Groschel y la facción Lazy Gang. Era posible que Rillarda lo estuviera apresurando, o tal vez el hecho de tenerla a su lado le había facilitado las conversaciones con los Lazy Gang. Quizás simplemente podía moverse con libertad ahora que Bonifatius había partido hacia Gerlach. Aunque no estaba del todo segura de la razón, una cosa estaba clara: estaba sucediendo. Brunhilde recibió una citación de su familia la noche siguiente, mientras que Cornelius y Lamprecht fueron convocados por Elvira para ser interrogados. Todos a mi alrededor se habían vuelto repentinamente muy ocupados, pero yo seguía atrapada en el edificio norte. Esto me proporcionó una inusual abundancia de tiempo libre, así que empecé a leer los libros que me había prestado Hannelore. El primer volumen contenía cuentos religiosos que no habían llegado a la Biblia, y eran realmente entretenidos. En la mayoría de los relatos de la Biblia, los dioses protagonizaban hazañas heroicas y sobrecogedoras, pero estos trataban más bien de sus relaciones mutuas. Sorprendentemente, entre las historias contenidas en el libro había una que habíamos recogido durante la Operación Grimm. En ella, Flutrane, la diosa del agua, se bañaba con sus subordinados, compartiendo su poder con ellos y lavando a Ewigeliebe, el dios de la vida. Al parecer, también había curado a Leidenschaft y Chutzaria. El relato también mencionaba la existencia de una barrera que impedía el paso a todos los hombres, una consecuencia de que los subordinados de Leidenschaft intentaran espiar mientras las mujeres se bañaban, y una planta fe llamada Cieflor, que extendía sus ramas y producía flores blancas, de las que caían gotas verdes. Las gotitas tenían potentes propiedades reconstituyentes, que me recordaban al néctar de Rairen que habíamos recogido. Hablando de eso, Ferdinand y los otros chicos se encontraron con una barrera en el baño de las diosas, ¿verdad? Aunque aún podían vernos, así que tal vez no funcionaba bien. Me pregunto si habrá otro lugar de baño como ese en Dunkelfelger. Seguí leyendo, comparando las historias con otras similares que habíamos recogido de las provincias, hasta que un ordonance entró volando en la habitación. Era de Matías y los demás. Lo estamos haciendo bien. Usando sus instintos magistralmente perfeccionados, Lord Bonifatius está haciendo avanzar la investigación. El abuelo es increíble, respondí. Espero que todos puedan regresar pronto. Por alguna razón, a partir de ese momento, empecé a recibir frecuentes ordonanzas sobre los muchos logros de Bonifatius. Parecía bastante obvio que quería que alabara sus esfuerzos. Hice todo lo posible por complacerlo, por el bien de Matías y los demás. Pero sabe, abuelo, todos estos informes interrumpen mi lectura. Hice que Harmut transmitiera los grandes logros de Bonifatius a Sylvester. Sin duda recibía informes similares de la Orden de Caballeros, pero oír las cosas desde otra perspectiva seguro que le sería de utilidad. Al menos, esa era la excusa con la que iba. Mi verdadera intención era colarle información sobre los Lazy Gang y el estado del edificio norte. Hacerlo me daría suficiente influencia para que me devolviera a los sacerdotes azules que no tenían recuerdos concernientes. En particular, quería que me devolviera a Frietak. Se había convertido en un verdadero experto en el trabajo del templo. 2 días después del regreso de Brunhilde a su finca natal, Sylvester se puso en contacto conmigo. Me dijo que teníamos un asunto importante que tratar y que yo debía cenar hoy en el edificio principal. Obviamente tenía que ver con su compromiso, así que me preparé y fui al comedor. Fue un poco extraño ver a Rillarda de pie detrás de Sylvester, dirigiendo afanosamente a los ayudantes mientras le servía la comida. Después de comer, Sylvester hizo su anuncio: tomaré a Brunhilde, la hija de Hiebe Groschel, como segunda esposa.
Ya tengo el permiso de Gieve y estoy obteniendo la aprobación de los Leisegang. Nuestro compromiso se anunciará después de la fiesta de celebración de la primavera. Declaró que esta era su decisión como AUB, describió la importancia de trabajar con Leisegang y Groschel, y luego puso énfasis en su intención de comprometerse con los Leisegang. «¿Brunhilde?», preguntó Wilfried, frunciendo el ceño al mirarme. «¿Rosemain no es una de tus aprendices de asistentes?». Asentí con la cabeza. Su padre pidió que regresara a casa de inmediato, y ahora entiendo por qué. Si me hubieran consultado, podría haberla apoyado, tristemente. Sylvester pareció darse cuenta de lo que hacía y se encogió de hombros. Podría haber sido fácil con tu apoyo, pero necesitaba demostrar que la decisión de alinearme con los Leisegang era mía. Aunque lamento tener que llevarme a una de tus asistentes, había muy pocas chicas Leisegang de la edad adecuada. Cualquiera que ya hubiera alcanzado la mayoría de edad afectaría al hijo nonato de Florencia, pero ese no era el principal problema. La mayoría de ellas, como Leonore, ya estaban comprometidas, y no podían dejar de lado a sus prometidos para convertirse en la segunda esposa de Laud. En más de un sentido, Brunhilde era el partido perfecto. Me alegro de que Brunhilde haya aceptado tu proposición, dijo Florencia. Después del devastador impacto de la purga, habría sido difícil tomar una segunda esposa de un ducado influyente. Además, desde ahora hasta el día en que dé a luz, Brunhilde se ha ofrecido a relacionarse con las nobles de Ehrenfest en lugar de Rosemain. Trabajó con Charlotte en la Academia Real y dijo que le gustaría continuar esa relación de cooperación. Lo que más me preocupaba era cómo reaccionaría Florencia, así que me tranquilizó verla recibir a Brunhilde con los brazos tan abiertos. Charlotte sonrió aliviada. Brunhilde aún no ha alcanzado la mayoría de edad, por lo que la ceremonia de unión de las estrellas propiamente dicha no tendrá lugar hasta dentro de algún tiempo. También creo que una hija de Gieve Groschel será una compañera perfecta para el AUB de nuestro ducado. Felicidades, padre. Melchior también pronunció unas palabras de felicitación, aunque su escasa comprensión de la situación dejaba claro que se limitaba a copiar a Charlotte. Mientras tanto, Wilfried no dijo nada. No ofreció más que una mirada de incertidumbre, y con eso, nuestra comida llegó a su fin. Así llegó la fiesta que celebraba la primavera. Esperábamos en la sala más cercana al gran salón, ya que nos habían dicho que nos reuniéramos con todos lo más tarde posible. Nuestros sirvientes llegaron poco después. Matías, Laurence, Muriela, bienvenidos, les dije. Solo han pasado 5 días, pero parece una eternidad. Su trabajo ha debido de ser agotador. Mañana tendrán el día libre, así que háganlo lo mejor posible para la fiesta de hoy. Es un honor. La fiesta debía ser una ocasión para que todos los nobles se reunieran, así que había sido pospuesta hasta que la Orden de Caballeros regresara de su investigación. Solo podía imaginar lo agotador que debía de ser investigar las propiedades de los Gieves con las limitaciones de tiempo. Los informes que había recibido no mencionaban mucho más allá de los logros de Brunhilde, pero al parecer sus esfuerzos habían dado fruto. Muriela estaba agotada, y con razón, había tenido que volar de vuelta a Ehrenfest después de la 7ª campana y ahora iba a participar en la fiesta sin un momento de descanso. Matías y Laurence, por otro lado, parecían bastante animados, aunque Matías tenía una expresión particularmente inexpresiva. Matías, dije, tienes una cara de lo más intimidante. Si ya has informado a Laub sobre tu investigación, puedes estar tranquilo. Puedes informarme otro día. Ya estaba más o menos confirmado que Gieve Gerlach seguía vivo, así que los detalles podían esperar. Al menos, no necesitábamos apresurarnos justo antes de la fiesta. Muy pronto, Otilia nos condujo al gran salón. Los Leisegang sonreían de oreja a oreja, sin duda tras enterarse de la erradicación de la antigua facción verónica y del compromiso de Brunhilde con el AUB. Y en efecto, Brunhilde estaba en el centro de todos ellos, vestida con un traje primaveral que hacía resaltar maravillosamente su pelo carmesí. Hablaba alegremente a los nobles ancianos, con la espalda erguida y expresión regia, mientras Elvira le ofrecía apoyo a su lado. También vi a Bertilde, que observaba atentamente a su hermana mayor. Parece seguro dejar los Leisegang a Brunhilde, pero tendremos que ocuparnos de los nobles de allí. En contraste con los radiantes Leisegangs,
Había muchos nobles merodeando por los bordes de la sala, con expresiones hoscas o antisociales. Presumiblemente eran los de la antigua facción verónica que habían sido castigados con menos severidad. No sabría decir si se debe a que fueron ejecutados menos de los que yo pensaba o a que han regresado más de sus condenas, pero no parece que la población noble haya cambiado mucho en absoluto, dije. Solo piensas eso porque has estado aislada de todo, replicó Wilfrid, concentrado en la multitud. Incluso aquellos que consiguieron evitar la ejecución por asociación seguían siendo castigados. A mí me obligaron a distanciarme de varios de mis asistentes. Me dolió tener que dar la espalda a gente que me ha apoyado toda la vida, aunque no hicieran nada malo. Seguí su mirada hasta Oswald, su antiguo jefe de asistentes. Había dimitido 2 días después de nuestro regreso de la Academia Real, diciendo que no podía arriesgarse a crear un hueco que los Leisegan pudieran explotar. Así que, Wilfrid terminó perdiendo asistentes al igual que Sylvester. Esperemos que, al alinearnos con los nobles Leisegan, también empecemos a contratar pronto a nobles cualificados de la antigua facción verónica, dije. Entonces podrás volver a tomarlos como asistentes. Habíamos sugerido que no se castigara a los asistentes menores de edad y que se diera trabajo a los que no hubieran cometido ningún delito para acelerar el relevo generacional. Correspondía a Wilfrid y Sylvester considerar detenidamente la situación y decidir tanto a quién contratar en el castillo como hacia dónde dirigir a la nobleza. Le deseé suerte en esos empeños para que pudiera recuperar a sus sirvientes. Lo dices como si no tuvieran nada que ver contigo. Simplemente tengo mi propio trabajo que hacer. Mis órdenes son mantenerme al margen y dejarte esos asuntos a ti, nuestro próximo AUB. Sin mencionar que dejo la socialización con damas a Brunilde y Charlotte. Mi intención es esconderme en el templo y mantenerme lo más lejos posible de la mirada pública. Wilfrid me acompañó a la primera fila con expresión rígida, y no mucho después, la pareja archiducal pareció aparecer por detrás de nosotros. Sin dar tiempo a que nadie lo saludara, Sylvester anunció el comienzo del banquete. Las corrientes puras de Flutrane, la diosa del agua, han lavado a Ewigelieve, el dios de la vida, y han rescatado a Geduld, la diosa de la tierra. Bendito sea el de cielo. Primero llegó el anuncio de nuestras notas en la Academia Real. Yo era la única de Ehrenfest que había sido la primera de la clase este año, pero teníamos muchos alumnos de honor. Los 3 candidatos a archiduques y varios de nuestros asistentes subimos al escenario para recibir elogios y recompensas, como ya era habitual. Es un motivo de alegría que haya tantos estudiantes capacitados entre los que un día apoyarán a Ehrenfest, dijo Sylvester. Perfeccionen sus talentos y mantengan sus calificaciones. Sylvester contó entonces a los nobles reunidos lo que había ocurrido este año en la Academia Real. Mencionó a los estudiantes que habían recibido un número extraordinario de protecciones divinas, nuestra decisión de investigar el fenómeno con Dunkelfelger, la participación de la familia real en nuestro ritual de dedicación, y que varios estudiantes que se graduaban habían obtenido nuevas protecciones tras repetir sus ceremonias de protección. Los miembros de la familia que habían visitado la academia con motivo del torneo Interducados ya sabían algo de esto, pero los demás estaban mucho más sorprendidos. El nuevo papel que desempeñan las ceremonias religiosas en la obtención de protecciones divinas ha llevado a la soberanía a reevaluarlas en masa, anunció Sylvester. Ehrenfest está a la vanguardia de esta tendencia, ya que nuestros candidatos a archiduques desempeñan un papel tan activo en las ceremonias propias de nuestro ducado. Así pues, dado que Rosemain se retirará de su cargo de sumo obispa al alcanzar la mayoría de edad, asigno a Melchior para que pase los próximos 3 años como aprendiz de sacerdote azul en preparación para ocupar su lugar. Los nobles de Leisegan gritaron de sorpresa al enterarse de que la familia real había participado en una ceremonia religiosa y de que se estaban revisando las ceremonias en su conjunto. También parecían aceptar bastante bien que otro candidato a archiduque siguiera mis pasos y acudiera al templo. Todos tenían expresiones muy brillantes. «Rosemain, ¿cuándo voy al templo?», preguntó Melchior. «Empezaremos a ir juntos después de haber discutido las cosas con los de la sala de juegos de invierno. Una vez que hayamos comprobado las habitaciones del templo y nos hayamos asegurado de que hay suficiente espacio y demás, tendremos que seleccionar a los asistentes que cuidarán de ti». Cuando volví a prestar atención a Sylvester, ya se había marchado.
Afirmó que los jefes purgados iban a ser sustituidos por nobles de Leisegand y que tendrían que someterse a un periodo de prueba de 3 años antes de que sus nuevos títulos fueran definitivos. Esto también fue aceptado con gritos de alegría. Este invierno, los crímenes de muchos fueron expuestos de golpe, dijo Sylvester. Por trágico que haya sido, no quiero que este sea el final para aquellos que eran inocentes, pero fueron castigados por asociación, aquellos que renunciaron voluntariamente por tradición, o incluso aquellos que cometieron delitos menores y ya han cumplido su castigo. Mi intención es proporcionarles a todos empleos adecuados a sus habilidades. No permitan que este tropiezo les retenga definitivamente, trabajen duro para ganarse de nuevo su estatus. El ambiente en la sala pareció relajarse un poco, pero eso se deshizo rápidamente cuando Sylvester empezó a centrarse en la purga. Explicó que, si bien todos los nobles peligrosos que habían dado su nombre a la primera esposa de otro ducado habían sido objeto de la purga, algunos habían escapado a ese otro ducado y seguían siendo una amenaza para Ehrenfest. Los nobles de Leisegand asignados como jefes deben oponerse a esa amenaza, anunció Sylvester. Si notan algo inusual o sospechoso, contacten con la Orden de Caballeros de inmediato. En otras palabras, los Leisegand serían responsables de cualquier fallo. Un mar de rostros, antes exultantes, se endurecieron al darse cuenta de que la vida seguía sin ser del todo buena, incluso ahora que la antigua facción verónica había sido destruida. Además, asumiré la responsabilidad del Entwickeln de Groschel, que se celebrará este otoño. Organizaré una discusión más concreta con los jefes de las provincias vecinas y les pediré su apoyo, para que no nos desprecien los comerciantes que visitan Ehrenfest desde otros ducados. Sylvester había elegido sabiamente sus palabras. Decir que no queríamos que los nobles de los ducados de alto rango nos miraran por encima del hombro habría suscitado respuestas del tipo: pero somos un ducado de bajo rango. Nos van a mirar por encima del hombro pase lo que pase. Insinuar que los comerciantes plebeyos nos mirarían con desprecio era otra historia. Brunilde solía decir que incluso el más mínimo cambio en la forma de expresarse podía llegar muy lejos. Como pueden ver, tengo la intención de estrechar la mano de la facción de Leisegand, de trabajar con sus nobles para liderar Ehrenfest. Al mismo tiempo, deseo contratar a miembros de la generación más joven para trabajar en el castillo, pues están mejor acostumbrados a relacionarse con otros ducados. Para demostrar mi determinación, tomo como segunda esposa a la hija de Hebe Groschel. Durante el tiempo que ha servido a Rosemain como aprendiz de asistente, ha contribuido más que ninguna otra al trato con la familia real y los ducados de alto rango. Al instante, los de la facción Leisegand comenzaron a vitorear y aplaudir. Algunos de los nobles observaban sorprendidos, pero había habido una presión tan firme sobre Sylvester para que tomara una segunda esposa que nadie criticó su decisión. Brunilde, al estrado, dijo Sylvester, haciéndole señas para que se acercara. Brunilde miró una vez en mi dirección y subió al escenario con su acompañante, con la cabeza mucho más alta que de costumbre y una expresión resuelta. Llevaba una cajita, lo que me pareció indicar que había conseguido la piedra fey de compromiso. Brunilde se arrodilló lentamente, y su ayudante hizo lo mismo y bajó los ojos. Rillarda llevaba la piedra fey de Sylvester, y al ver que Brunilde estaba preparada, abrió con delicadeza la caja en la que se encontraba. Sylvester sacó la piedra y se la tendió a su futura esposa. Oh Brunilde, hija de Hebe Groschel, elegida por Erbachleren, el dios de la guía. ¿Te convertirás en nuestra Flotrane, para apoyar y curar a este ducado sacudido? Sylvester aludía a los deberes de la diosa del agua de apoyar a la diosa de la luz y curar a la diosa de la tierra. Otilia había dicho que las segundas esposas solían compararse con dioses menores subordinados, así que solo podía suponer que Brunilde era muy apreciada. También había dicho que las segundas esposas nunca debían compararse con la diosa de la luz en público, tal privilegio estaba reservado a las primeras esposas. Asumiré el deber con honor, dijo Brunilde, aceptando la piedra fey de Sylvester antes de ofrecer la suya. Estoy aquí por voluntad de Erbachleren, el dios de la guía. Auber Ehrenfest, si me deseas como Flutrane de Ehrenfest, en eso me convertiré. Todo por la guía de Erbachleren. Sylvester aceptó la piedra fey de su sonriente prometida y le ofreció la mano. Ella la tomó y se puso a su lado. Así pues, el compromiso queda constituido, concluyó Sylvester.
El público aplaudió y sacó brillo a sus stabs en señal de celebración. Por supuesto, yo hice lo mismo. Por favor, que Brunilde encuentre la felicidad en esta unión. Ah. De repente, salió disparada de mí una bendición demasiado brillante. Parecía que había rezado demasiado. Rosemaine. Está bien, Wilfrid. No destacará tanto. Claro que sí. Me apresuré a guardar mi estape e intenté parecer inocente, pero todos los nobles que me miraban daban a entender que Wilfrid tenía razón. Mis hombros se desplomaron. Esto solo había ocurrido porque ahora me resultaba más difícil controlar mi estape, pero Filine me dedicó una sonrisa reconfortante. Es un día propicio para una de sus asistentes, Lady Rosemaine. Que le concedieras una bendición estaba dentro de nuestras expectativas. Esto es más que aceptable. Filine tiene razón, añadió Judith. Eso estuvo muy lejos de los pilares de los que vimos en la Academia Real y nada comparado con dar una bendición al azar durante la clase. Todo el mundo se olvidará de esto enseguida. Por alguna razón, sus palabras no me consolaron en absoluto. Parecía más bien que sus sensores de rareza estaban completamente estropeados. Si tuvieras la oportunidad, creo que podrías haber llenado todo el gran salón con tu luz, dijo Harmut. Clarissa y yo estaríamos encantados de que siguieras a tu corazón y nos concedieras una bendición desbordante durante nuestra ceremonia de unión de las estrellas. Ahora estoy preocupada por la unión de las estrellas de Harmut y Clarissa. Capítulo 582. Visita al templo. Era el día de nuestra visita, y nuestras bestias altas surcaban los aires en fila india mientras nos dirigíamos al templo. Los niños de la sala de juegos charlaban en mi pandabús. Iban a experimentar la vida en el templo antes de que les pidiéramos que eligieran entre vivir allí o en el castillo y Melchior decidiera a quién de ellos quería como asistentes en el templo. Teníamos con nosotros a los 4 niños que se habían quedado en la sala de juegos, 2 chicos y 2 chicas, entre ellos Nicolaus. Los padres de una de las niñas habían sido ejecutados, mientras que los padres de los otros niños no volverían de sus castigos en años. Por cierto, los padres que solo habían sido castigados levemente ya habían recuperado a sus hijos. Muchos más fueron recuperados de la sala de juegos que del templo. En este mundo, los niños que aún no han sido bautizados reciben un trato diferente. Este es el templo, dije al llegar a la entrada principal. Salgan todos. Se han comportado excelentemente hasta ahora. Dentro de mi pandabús, la disposición de los asientos era la siguiente. Judith y Leonore al frente, luego Melchior y un caballero guardián detrás de ellos, luego los niños de la sala de juegos, luego Cornelius y Damuel al fondo. Habíamos utilizado el escudo de Chutzaria antes de partir para confirmar que nadie guardaba rencor. Aún así, los caballeros guardianes se habían mostrado inflexibles a la hora de vigilar de cerca a los niños. Ese era su trabajo, así que les dejaba hacer lo que quisieran. Tu bestia alta es genial, Rosemaine, dijo Melchior. Nunca había visto una tan grande. Quiero una igual. Me encantaría que tuviéramos bestias altas iguales, respondí, pero eso solo hizo que sus asistentes hicieran una mueca. Lord Melchior, dijo uno, claramente incómodo. Los grunts son. Como hijo de Laud, la tradición dicta que debes usar un león como bestia alta, añadió otro. El erudito y el asistente que habían montado sus propias bestias altas las guardaron. Mientras tanto, todos los demás salieron de Lesi. Con el rabillo del ojo, observé a los niños que contemplaban el templo mientras me acercaba a Harmut, que vestía una túnica azul, y a mis asistentes. Los preparativos de hoy deben de haber sido toda una odisea, les dije. Agradezco enormemente tus esfuerzos, Harmut. Esbozó una sonrisa radiante. Me alegro de haberles sido útil, Lady Rosemaine. Tras discutir el asunto con los asistentes del templo y considerar que sería lo más seguro, hemos decidido mostrarles los aposentos no de la sumo obispa, sino del sumo sacerdote. Tengo la intención de servirles de guía, así que puede despedir a su bestia alta y cambiarse de ropa mientras tanto. Agradecida de que Harmut se ocupara de mostrarles el lugar a nuestros visitantes, comprobé que todos se hubieran bajado de mi pandabús y volví a transformarlo en una piedra fey. Después de eso, fui con Fran, Sam y Mónica a los aposentos de la sumo obispa.
Damuel y Leonore nos acompañaron como guardianes, mientras que mis otros asistentes se encargaron de guiar al grupo de Melchior y cuidar de los niños. A Judite y Filine se les daban muy bien los niños, quizá porque ambas tenían hermanos pequeños. Por fin de vuelta, dije. ¿Ha pasado algún tiempo? ¿Ha cambiado el templo en mi ausencia? Fran y los demás respondieron con sus habituales expresiones pacíficas. La tensión desapareció inmediatamente de mis hombros, y los músculos de mi cara, cansados por las sonrisas falsas que constantemente tenía que lucir en el castillo, empezaron a sentirse más a gusto. Los aposentos de la sumo obispa están igual que siempre, informó Fran. El orfanato, en cambio, ha cambiado bastante como consecuencia de todos los niños nuevos. Asentí, a lo que Mónica añadió con una sonrisa. Vilma ya está allí, preparándose para dar la bienvenida a todos. Nicola también ha preparado dulces para nuestros invitados, siguiendo las instrucciones de Lord Harmouth. Debe de haber sido difícil, ya que ni Hugo ni Ella están aquí, respondí. Yo solo visitaba el templo para esta excursión, así que mis cocineros personales se habían quedado en el castillo. Hacía pasteles de parue, según tengo entendido, así que era muy manejable para ella sola. Los parues nos los proporcionaron Gunther y los niños del orfanato. Lo programaron bien, ya que las parues se echan a perder si no se comen rápido. Se habían desviado de su camino para guardarme algunas parues, ya que sabían lo mucho que me gustaba comerlas. ¡Qué bien! Damuel también debía de estar contento, ya que esperaba con impaciencia los pasteles de parue cada invierno. Chili y Fritz terminaron su trabajo de la mañana y dirigieron a los del orfanato para limpiar el templo, dijo Sam. Los sacerdotes grises también estarán reunidos en el orfanato para cuando lleguen todos. Gracias, Sam. A partir de ahí, conseguí que Mónica me ayudara a cambiarme de ropa. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que me puse la túnica de la sumo obispa. Mónica, ¿podrías invitar al gremio de comerciantes y a las compañías Plantin y Gilberta aquí dentro de 3 días? Pregunté. Hay un asunto urgente que debemos discutir. Como desees, respondió mientras me vestía. Sería prudente que la compañía Gilberta modificara estas túnicas. El dobladillo es mucho más alto que antes. Al examinarlo más de cerca, tenía razón. En un principio, el dobladillo me llegaba por las espinillas, pero ahora me llegaba por debajo de las rodillas. Sí. Sí. Estoy creciendo mucho. Era la primera vez que veía un indicador tan claro de mi crecimiento. Probablemente se debía a que el jurebe había derretido todos mis cúmulos de maná. O era porque ya no comprimía tanto mi maná. En cualquier caso, estaba contenta. Una vez cambiada, me dirigí a los aposentos del sumo sacerdote con Fran y los demás. El caballero guardián de Melchior estaba parado frente a la puerta por alguna razón, pero nos dejó pasar sin problemas. ¿Por qué está el caballero guardián de Melchior apostado afuera? Pregunté. Porque yo dije que vigilaría el interior, respondió Angélica, y luego hizo ademán de pararse frente al interior de la puerta, como para demostrar que estaba haciendo su trabajo. Podía imaginar que había declarado que ocuparía su posición habitual, dejando al caballero guardián de Melchior sin más opción que quedarse fuera por su cuenta. Para ser honesta, parecía más lógico que el caballero guardián de Melchior se quedara adentro, a la vista de su lord, mientras ambos aún no conocían la disposición del templo, pero si todos los demás estaban de acuerdo con este arreglo, yo también lo estaba. Bienvenida, Lady Rosamine, dijo Nicola. Hoy servimos pasteles de parue. Un dulce aroma me hizo cosquillas en la nariz mientras Nicola y Lothar traían los pasteles. El aroma familiar era el paraíso. Contemplé la brillante sonrisa de Nicola y dejé que su resplandor me curara el alma, mientras Ymir me apartaba la silla. En cuanto me senté, Fran, Mónica y los ayudantes de Harmouth empezaron a preparar el té. Todos los niños miraban fijamente los pasteles de parue, rebosantes de expectación, pero los asistentes de Melchior observaban atentamente el trabajo de los asistentes del templo. Sonreí, recordando cómo Brunilde había lanzado miradas apreciativas a todas partes. Bien entrenados, ¿verdad?, dije. Los ayudantes de Harmouth y los míos fueron entrenados por Lord Ferdinand.
Mis asistentes también los observaron atentamente al principio para ver de cuánto son capaces los sacerdotes grises. Los asistentes de Melchior levantaron la vista sobresaltados, y luego sus expresiones se suavizaron un poco. Ciertamente es notable, dijo uno. Parecía que Fran y los demás se habían ganado su aprobación. Harmut esbozó una leve sonrisa y miró a sus ayudantes. Yo también me sorprendí al principio. Gracias al esmero con que Lord Ferdinand los entrenó, pude realizar mis tareas en el templo sin perderme. Pienso asignar uno de mis asistentes a Lord Melchior para que sus eruditos puedan aprender. Lothar, por favor. Entendido, llegó una voz, entonces un hombre se adelantó. Me llamo Lothar. Lo recordaba como el más tranquilo de todos los asistentes que una vez habían servido a Ferdinand. En mi opinión, encajaba perfectamente con Melchior. Para sus otros ayudantes, continuó Harmut, recurriremos al orfanato. Sería prudente elegir entre aquellos que en su día sirvieron a los sacerdotes azules. Ya conocen las expectativas de servir a los nobles y no necesitarían formación en ese sentido. Además, también conocen la vida en el templo, las ceremonias religiosas anuales y las instalaciones de la sección noble. Los niños no prestaban ninguna atención y miraban con nostalgia los dulces, como si aquello no tuviera nada que ver con ellos. Los llamé y les dije que, si acababan viviendo en el templo, también tendrían que elegir asistentes. ¿No se supone que nuestros asistentes en el templo deben vigilarnos?, preguntó Nicolaus, parpadeando sorprendido. ¿Deberíamos elegirlos nosotros? Asentí con la cabeza. Sus asistentes les informarán de cómo transcurre la vida de cada uno y de si alguno de ustedes ha enfermado o algo por el estilo, pero, como van a pasar tanto tiempo con ellos, tendría más sentido que los eligieran ustedes mismos, ¿no? Era francamente doloroso tener que pasar tiempo con un asistente que no estaba en tu onda. Como alguien que había pasado de ser una plebeya a tener tantos asistentes, comprendía ese hecho mejor que la mayoría. Los chicos me miraron fijamente, al menos algo interesados en la idea de elegir a sus propios asistentes. La primera vez que los vi en la sala de juegos, todos se miraban los pies, con un aspecto tan inerte que me preocupó. Todos los niños a su alrededor habían vuelto con sus familias, mientras que ellos habían perdido a sus padres y su futuro como nobles. Era agradable verlos un poco más positivos. Aquí tiene, Lady Rosemaine. Gracias, Fran. Se ve delicioso. Todo el mundo, esto es un pastel de parue, un dulce que solo se puede encontrar en el templo durante el invierno. Está hecho de parues cosechados por los del orfanato y los de la ciudad baja. Le di un sorbo a mi té y luego le di un mordisco al pastel de parue para que los demás empezaran a comer también. Bueno, en realidad los únicos que estaban sentados conmigo eran Harmut, Melchior y los niños de la sala de juegos. Los de Melchior y mis asistentes esperaban las obras. ¡Ah, cuánto tiempo! ¡Cómo me gustan los pasteles de parue! Como no había vuelto a Ehrenfest para el ritual de dedicación, esta era probablemente la única oportunidad que tendría de comer pasteles de parue este año. El sabor me recordaba a la ciudad baja, de la que tenía más nostalgia que otra cosa. Me pregunto cómo estarán mamá y papá. ¿Saben también?, comentó Melchior. ¿A que sí?, le contesté. Como ya he dicho, el invierno es la única época en que podemos comerlos. Las parues se ponen malas casi inmediatamente después de que haga calor afuera, así que mis asistentes guardaron algunas en la sala del hielo para cuando volviera y pudiera comerlas. Melchior era el más importante de todos nuestros invitados, así que solo después de que él comiera alegremente, los otros niños empezaron a alcanzar los pasteles de parue. Todos hacían lo posible por parecer elegantes, pero yo veía lo rápido que se acababan los dulces. Nicola, dije, no tenemos mucho tiempo libre, así que dile a los asistentes que se turnen para comer ahora, mientras tengamos oportunidad. A Damuel le gustan mucho los pasteles de parue, así que dale unos cuantos más. Al instante, Harmut enarcó una ceja. Lady Rosemaine, Damuel y Cornelius comieron pasteles parue durante el ritual de dedicación. No hay necesidad de darles un trato especial. Vaya. ¿Los disfrutaron sin mí? Entonces dales la misma cantidad que a los demás.
Había considerado una lástima que Damuel solo tuviera esta única oportunidad de comérselos, pero esta nueva información cambiaba las cosas. Damuel se puso rígido y miró a Harmut. Dijiste que eran una recompensa por ayudar con el ritual de dedicación, ¿no? ¿No consideras arrogante aceptar un trato especial de Lady Rosemaine después de haber recibido ya una recompensa de mi parte? Sorbí mi té, decidida a dejarles con sus disputas. Fran me había dado la mezcla que más le gustaba a Ferdinand, y su fuerte aroma me transportó al pasado. Aunque no me imagino que estos aposentos estuvieran tan llenos de charla cuando Ferdinand era el sumo sacerdote. Lady Rosemaine, empezó Nicolaus, apretando los puños y presionándolos contra su regazo como si esperara que le gritaran. ¿Usted es? Sí, Nicolaus. Eres mi hermana mayor, ¿verdad? Sí. Eres mi medio hermano paterno. Cornelius intentó interrumpirme, diciendo mi nombre en voz muy baja, pero preferí ignorarlo. Solo decía la verdad. Soy la hija adoptiva de Laud, continué. Tengo prohibido tratar en público como hermanos incluso a Cornelius y Lambrecht, mis hermanos de pleno derecho. Por lo tanto, tampoco puedo mostrarte ningún favoritismo. Imagino que a Cornelius no le haría ninguna gracia. Cornelius y Nicolaus me dirigieron miradas de alivio. Me alegro de que lo entiendas, dijo Cornelius. Así que me consideras de la familia, murmuró Nicolaus al mismo tiempo. Le preocupaba que, como nunca habíamos hablado y nuestras madres se llevaban tan mal, yo lo rechazara por completo. Supuse que ni siquiera tolerarías que te hablara, pero me alegra saber que no me odias. Nicolaus sonrió tímidamente mientras me miraba. Era más alto que yo, a pesar de ser mi hermano menor. Llevarme así con él era bastante agradable, pero cuando le devolví la sonrisa, me di cuenta de que Cornelius me miraba con severidad. Ah, esa mirada lo dice todo. No seas blando con él solo porque es más joven que tú. Al usar el escudo de Chutzaria, ya habíamos confirmado que Nicolaus no quería hacernos daño. Sin embargo, parecía que Cornelius seguía en guardia contra él. Lady Rosemaine, en cuanto a nuestros planes para más tarde, creo que sería mejor revisar las habitaciones antes de ir al orfanato. Supongo que los asistentes de Lord Melchior están más preocupados por ese asunto que por cualquier otra cosa. Desvié mi atención de Nicolaus. Había muchas decisiones que solo podían tomarse después de ver las habitaciones, así que, por supuesto, esa era una prioridad para los asistentes, que necesitaban desesperadamente hacer arreglos de mobiliario. Entonces haremos precisamente eso, dije. Además, continuó Harmut, he organizado con éxito el regreso de Frietak. Por favor, asegure a sus asistentes para que no se los lleve nadie más. Gracias y bien hecho. Espléndido trabajo como siempre. Las negociaciones de Harmut con Sylvester habían funcionado a nuestro favor, lo cual era genial de escuchar. El regreso de Frietak haría nuestro trabajo administrativo aquí en el templo un poco más fácil. Incluso realizar la oración de primavera iba a ser difícil con tan pocos sacerdotes azules. Después de comer, empezamos a recorrer las habitaciones. Salí al pasillo y señalé las puertas que rodeaban los aposentos del sumo sacerdote. Estas habitaciones son utilizadas por los sacerdotes azules de las casas archinobles, dije, y luego me dirigí a una puerta en particular. Está previsto que esta sea la habitación de Melchior. En circunstancias normales, sería mejor despejar las habitaciones del sumo sacerdote para él, pero necesitamos el espacio mientras tengamos a tanta gente trabajando aquí. Melchior se trasladará a los aposentos de la sumo obispa una vez completado el traspaso, mientras que su asistente más adecuado asumirá el cargo de sumo sacerdote y utilizará los aposentos del sumo sacerdote. Mientras tanto, sin embargo, te pido que te conformes con lo que podamos proporcionarte. De acuerdo. Habíamos elegido esta habitación para Melchior porque era la más grande disponible, sin incluir los aposentos de la sumo obispa y del sumo sacerdote, y estaba cerca de muchas habitaciones vacías, lo que sería conveniente para cuando sus asistentes durmieran aquí durante la noche. Los asistentes de Melchior aceptaron mi razonamiento y empezaron a medir las dimensiones exactas de la habitación. Mientras los adultos discutían sobre las camas y la colocación del escritorio, entre otras cosas, los niños miraban alrededor con curiosidad,
Era raro ver una habitación completamente vacía. Ahora, procedamos a las otras habitaciones, dije, dejando a Sam que se ocupara de los asistentes de Melchior mientras yo movía a todos los demás. Las de las chicas están subiendo esta escalera, junto a la entrada principal. Aquí hay espacios separados por sexos, como en el castillo y la Academia Real. El templo tenía incluso escaleras separadas para chicos y chicas. Nunca había visitado las habitaciones de las doncellas azules del santuario hasta ahora, ya que me había trasladado directamente de los aposentos de la directora del orfanato a los del sumo obispo, y por lo tanto, nunca había tenido un motivo para hacerlo, pero no iba a revelar ese hecho. Nicolaus, le dije poco después, mientras nuestro recorrido continuaba en otro lugar, aquí es donde te vas a quedar. Como archinoble, normalmente le habrían dado una habitación en la parte más septentrional del templo, pero los caballeros guardianes que desconfiaban de Melchior seguro que patrullaban dondequiera que se alojara Nicolaus. Así pues, lo mejor era un lugar en el linde entre los archinobles y los mednobles. Continué, todos los demás tomarán habitaciones al sur. El tamaño de la habitación que ustedes digan dependerá de los fondos que reciban de su casa. Deberían ser suficientes, ya que aún no han empezado a asistir a la Academia Real. Fran abrió la puerta de una habitación que aún contenía los muebles de su anterior ocupante, un sacerdote azul. Estaba lista para ser utilizada en cuanto se eligieran 2 o 3 asistentes del orfanato y se contratara a un cocinero. Una de las chicas miró a su alrededor y preguntó, ¿podemos traer aquí los muebles de nuestras habitaciones? Parecía que habían pasado años desde la última vez que se ocupó esta habitación, así que la mayoría de los muebles estaban descuidados y arañados. Yo no lo veía como un gran problema, pero estos niños que habían nacido y crecido como nobles pensaban lo contrario. Puedes, respondí, suponiendo que tengas gente que lo traslade por ti. El AUG tendrá que dar su permiso para cualquier mueble que haya sido confiscado, pero yo puedo hacer esas peticiones por ustedes. Los niños bajaron la mirada, probablemente porque no sabían si sus muebles serían enviados. Si hubiera habido algún adulto dispuesto a ayudarles, probablemente no les habrían dejado en la sala de juegos. Cuando entren en el templo y se pongan la túnica azul, les dije, se levantarán cada mañana, comerán en sus habitaciones e irán al orfanato a estudiar. Tenemos recursos que cubren los primeros años de las lecciones escritas de la Academia Real, y mi músico les enseñará también. A partir de ahí, mencioné que los niños prebautizados estaban trabajando duro para ser bautizados como nobles. Para ser honesta, su posición es mucho menos estable que la de ustedes. Puede que no acaben siendo tratados como nobles, pero aún así se esfuerzan al máximo en el orfanato. Algunos de ellos pueden incluso ser sus hermanos menores. Algunos niños levantaron la cabeza. Quizá eso les había sonado. Ahora, vamos al orfanato, dije, ya marcando el camino. Ver a los niños prebautizados les ayudará a comprender cómo es la vida aquí. Además, Melchior necesita seleccionar a sus asistentes del templo. Lady Rosemaine, dijo con cautela una de las niñas, ¿podría yo también elegir algunos asistentes mientras estamos en el orfanato? Si se nos permite estudiar aquí, prefiero vivir en el templo que en el castillo. Mi hermano mayor me dijo que en la Academia Real todos estudian juntos y sacan buenas notas, lo que les otorga elogios de los profesores y recetas para nuevos dulces. Sinceramente, estoy deseando ir yo también. Oír hablar del ambiente de colaboración en la Academia Real había inspirado a esta chica a vivir en el templo con los demás chicos, al parecer. Opino lo mismo, dijo Nicolaus, aunque tener tiempo para entrenarme como caballero lo haría aún mejor. Seguro que tendrás oportunidades de entrenar con mis caballeros guardianes mientras yo esté aquí, aunque no puedo garantizar nada aparte de eso, dije. Los sacerdotes grises no se habían entrenado precisamente para convertirse en aprendices de caballeros guardianes, así que intentar encajar algo así en su horario diario no sería fácil. Contemplé la mejor manera de resolverlo, consciente de que yo tampoco hacía ese tipo de entrenamiento. Cornelius sacudió la cabeza, con una expresión de profundo disgusto. Nicolaus, ¿no deberías quedarte en el castillo? A Trudelieden no le gustaría que vivieras aquí, en el templo. Probablemente volvería a quejarse a madre. Nicolaus parecía preocupado y respondió, me molesta tanto como a cualquiera de ustedes. Entonces,
Se volvió hacia mí en busca de ayuda. Cornelius, le dije, como padre está demasiado ocupado para acogerlo. Nicolaus debería poder elegir si vive en el castillo o en el templo. El escudo de Chutzaria pudo aliviar tus sospechas inmediatas, ¿verdad? No sé, murmuró, desviando la mirada en una muestra de fastidio. Incluso ahora que Nicolaus había demostrado que no sentía ninguna malicia hacia nosotros, todo el mundo me aseguraba que era peligroso. Aún así, quería escucharle mientras tuviéramos la oportunidad de hablar cara a cara. No pido que Nicolaus sea mi asistente, dije. Mi petición es simplemente que se le permita elegir dónde vivir. Me doy cuenta de que puede ser difícil considerar a un niño noble separado de sus padres, pero creo que está bien tratar a Nicolaus como un individuo con sus propios pensamientos e intenciones, al menos mientras esté aquí en el templo. Sí, era posible que Trudeliede se quejara del traslado de su hijo al templo, pero siempre podíamos silenciarla diciendo que ella era la culpable de haber cometido los crímenes que le habían puesto en esta situación para empezar. Mi firme apelación hizo que Nicolaus aflojara un poco, pero Cornelius se limitó a frotarse la frente. Tu mentalidad es admirable, pero es muy probable que esto termine con que lo tomes como asistente temporal en la Academia Real, al igual que tu arreglo con Teodore. Oh. No había pensado en eso. Eres muy inteligente, Cornelius, dije. Ni siquiera se me había ocurrido la idea. Cornelius se tapó la boca con una mano, asombrado, mientras Leonore le daba unas palmaditas reconfortantes en el hombro. Tras salir de la sección noble del templo, el orfanato quedó a la vista. Fran y los demás abrieron la puerta y nos guiaron hasta el comedor, donde estaban arrodillados mis asistentes Vilma, Fritz y Gil. Detrás de ellos estaban los sacerdotes grises y las doncellas del orfanato, también de rodillas, y aún más atrás estaban los aprendices y los niños prebautizados. Bienvenida, Lady Rosamine, dijeron. Lord Melchior, hemos estado esperando su llegada. Parecía mucho más concurrido que de costumbre. Había muchos más niños de la misma edad que Dirk y Conrad, probablemente los enviados aquí como resultado de la purga, y más sacerdotes grises y doncellas de santuario debido a los sacerdotes azules que habían regresado a sus hogares. Al verlos a todos me di cuenta de la verdadera magnitud de la purga. Pensar que hay toda esta gente en el orfanato, murmuró Melchior. Antes no había tantos aquí, respondí en voz baja. Eso demuestra cuántos sacerdotes azules hemos perdido. Por no hablar de que este invierno han venido más niños. Di un paso adelante para dirigirme a mis ayudantes. Vilma, Gil, Fritz, gracias por convocar a todos. Como encargado de movilizar a los sacerdotes, Harmut tomó el relevo. Dijo que estábamos aquí para seleccionar asistentes para Melchior y los niños que pronto se unirían al templo como sacerdotes azules, y luego miró hacia ellos con una sonrisa deslumbrante. Selecciona al menos a un antiguo asistente con experiencia sirviendo a un sacerdote azul, dijo. Si no, pueden elegir entre cualquiera que haya sido bautizado. Los que están aquí en el orfanato están bien entrenados y aprenden rápido nuevas tareas. Incluso pueden elegir a los de su edad para que sean sus aprendices. Melchior miró a la multitud de túnicas grises, con los ojos rebosantes de curiosidad. Harmut continuó, Lord Melchior, puede elegir 5. Los demás, elijan a 3, incluyendo a alguien que les ayude a cocinar. Empezaremos por reunir a los que ya tienen experiencia como ayudantes. Gil, Fritz. Gil y Fritz cumplieron las instrucciones, tras lo cual Harmut empezó a elegir a dedo a los candidatos más idóneos entre los sacerdotes grises y las doncellas del santuario. Utilizando su perspectiva de noble, dividió a todos los que tenían experiencia como asistentes en 2 grupos, a izquierda y derecha, y luego dijo a los primeros que se retiraran. Los que aún permanecen ante ustedes han trabajado asiduamente aquí en el orfanato, sin mostrar nunca ni rastro de insatisfacción por haber perdido su puesto al lado de un sacerdote azul, explicó Harmut. Tienen ojos agudos y siempre tienen en cuenta las necesidades de los demás. Estoy seguro de que servirán incluso a un joven lord con gran diligencia. Al parecer, algunos de los sacerdotes grises y de las doncellas del santuario se habían quejado de tener que volver a trabajar en el orfanato y habían descargado su frustración con los demás. Me sorprendió oír eso.
Nunca me había dado cuenta de lo mucho que sabe Harmut sobre el orfanato, murmuré. Philine me oyó y soltó una risita. Lo visitaba más que nadie y se mantenía en estrecho contacto con sus cuidadores. Dirk y Conrad lo admiran mucho, y él utiliza sus perspectivas juveniles para recabar información. Parece que exponen sus opiniones sin reservas. Damuel añadió en un susurro, la buena relación de Harmut con los sacerdotes grises y las doncellas del santuario puede parecer bastante inocente, pero debes recordar que él los ve a todos en términos de cómo se desempeñarían como tus asistentes, Lady Rosemaine. Su calificación es muy dura. Roderick asintió, y luego dijo que Harmut era igual de duro cuando calificaba a sus compañeros. Parecía que su excelencia hacía temer a los demás en momentos así. Nicolaus escuchó atentamente a Harmut mientras esperaba a que Melchior hiciera su primera elección. Mientras tanto, los sacerdotes grises y las doncellas del santuario sin experiencia como asistentes esperaban en su sitio, inmóviles, sorprendidos y asustados por el despiadado proceso de selección de Harmut. Vilma, convoca a los niños prebautizados, ordené. Al instante, los niños demasiado pequeños para ser tomados como asistentes se pusieron en fila. Además de Dirk y Conrad, estaban las caras nuevas que se habían incorporado este invierno. Con el rabillo del ojo vi cómo Philine y Conrad se miraban y luego. «Hermano». Uno de los niños había gritado sorprendido, y seguir la mirada del chico me llevó directamente a Laurence. «¿Es tu hermano menor, Laurence?», pregunté. «Sí, mi lady. Solo compartimos padre, pero mi madre planeó acogerlo para su bautizo, ya que su propia madre falleció». Ver la cálida sonrisa en el rostro de Laurence al mirar al niño, Bertram, me recordó que había acogido con agrado el arreglo del orfanato por salvar a su hermano menor. «Cuando acabemos aquí, podrás hablar con él cuando desees», le dije. A continuación, pregunté a los niños cómo iban sus estudios y si les había ocurrido algún problema durante el invierno. Respondieron con voz un poco temblorosa que estaban mejorando en Karuta y jugando a las cartas. Resulta que algunos incluso ganaban a Dirk y Conrad, que los habían derrotado al principio. También se han dedicado mucho a practicar Harspiel, dice Vilma. Yo soy su única tutora de música en este momento, pero, una vez que regresen debidamente al templo, también tendrán a Rosina para guiarlos. Continuó contándome qué práctica estaba haciendo con los niños especialmente hábiles. Me alegró oír que incluso aquellos que al principio habían tenido dificultades con el estilo de vida del templo habían logrado adaptarse. Dirk y Conrad sirvieron de buenos ejemplos para los demás niños y ofrecieron ayuda a quienes la necesitaban, añadió Vilma. Entiendo. Dirk, Conrad, gracias a los dos. Elogié sus esfuerzos y prometí darles pasteles de Paroe más tarde. Nos habían sobrado de la merienda. Compártelo también con Delia y Lily, me dijo Vilma. Han hecho más que nadie por cuidar a todos estos niños nuevos. Me volví para mirar a las dos chicas, que estaban de pie más atrás. Ninguna de las dos podía ser elegida asistente. Delia porque tenía prohibido salir del orfanato y Lily porque su hijo aún no había sido bautizado. Les estoy muy agradecida, les dije. Por favor, disfruten de los pasteles de Paroe con Dirk y Conrad. Es un honor. Después de escuchar cómo habían ido las cosas durante el invierno, me dirigí a los niños reunidos. Vengo con buenas noticias. 5 de ustedes van a ser devueltos a sus padres, a petición de ellos, y pronto vendrán a recogerlos. Dije los nombres de los 5 niños y sus caras se iluminaron de alegría. Todos los demás niños se desinflaron de inmediato, cabizbajos. Eso no es todo, dije. El AUC tiene un mensaje para los que quedan. Se reunirá con cada uno de ustedes en otoño y decidirá entonces si deben ser tratados como nobles. Los que reciban su aprobación serán bautizados en invierno. No es así como esperaban que fueran las cosas, estoy seguro, pero por favor, trabajen duro para que puedan convertirse en nobles. Entendido, exclamó Bertram, el hermano menor de Laurence, inequívocamente decidido. Por su estatura y su forma de hablar, podía adivinar que estaba cerca de la ceremonia de bautismo, y su mirada dejaba claro que estaba decidido a vivir como un noble. Los otros chicos también levantaron la cabeza, aparentemente inspirados. Eso es todo por mi parte, concluí.
Tal vez podrían mostrarme los frutos de sus estudios mientras Melchior y los demás eligen a sus ayudantes. Lawrence, Philine, pueden hablar con sus hermanitos. Llevé a mis asistentes al rincón con libros, juguetes e instrumentos, mientras Lawrence y Philine iban con sus hermanos. Matías y los demás que visitaban el orfanato y el templo por primera vez abrieron los ojos al ver a los Harspiels alineados. ¿Hay tantos Harspiels en el orfanato?, preguntó Matías. Los recuperamos de las distintas fincas de los niños para que pudieran practicar antes de debutar, respondí. También es la primera vez que los veo a todos juntos. Había 10 pequeños Harspiels alineados en una estantería alta, lo que hacía que el rincón se pareciera mucho al aula de música de una escuela primaria. Seguramente los guardaban fuera del alcance de los niños para que no se metieran con ellos. Los Harspiels no son la única sorpresa, continuó. Aunque no hay libros de texto en ellos, las estanterías de aquí tienen el mismo aspecto que las de la Academia Real. Esos libros de texto son importantes, pero sí, estas estanterías son impresionantes, ¿verdad? También puedes fijarte en el libro de historias plebeyas que hicimos cuando probamos la imprenta. Las historias de los alrededores de Groschel que Lutz y Hill habían recopilado en un libro tenían un atractivo muy singular en comparación con las que se vendían a los nobles. Y como el libro no estaba a la venta, la mayoría de los nobles no podían leerlos. Si tienes curiosidad, échenle un vistazo, le dije. Puede que te resulte entretenido echar un vistazo a cómo es la vida de los plebeyos. En un abrir y cerrar de ojos, Muriela asomó la cabeza por detrás de Matías. Como a partir de ahora participaré en la industria de la imprenta, aceptaré su oferta, Lady Rosemaine. Luego, con sus ojos verdes brillando de asombro, se acercó a la estantería. Era una ávida amante de las historias románticas, así que tuve que preguntarme si le gustarían los cuentos de la ciudad baja. Si a los nobles realmente les gustan las historias de plebeyos, eso debería ampliar drásticamente el tipo de libros que puedo imprimir. Crucé los dedos. Mientras mi mente divagaba, escuché la melodía de los niños tocando sus Harspiels y observé a algunos de los demás leer. Después de tocar algunas notas más, una de las chicas que tocaba el Harspiel se detuvo y miró sombríamente a los niños que seleccionaban a sus acompañantes. ¿Por qué mi hermano mayor no nos acompaña al templo?, preguntó, refiriéndose casi con seguridad al niño que no era Nicolaus. Ya ha sido bautizado como noble, lo que significa que simplemente no es una opción para él, le expliqué. Dicho esto, se quedará en el templo como aprendiz de sacerdote azul. La próxima vez que tengas oportunidad, asegúrate de contarle todo sobre tus estudios y cómo ha sido tu vida aquí. Oh. Entendía por qué quería que vivieran juntos como hermanos, pero había una gran diferencia entre los que habían sido bautizados como nobles y los niños que aún no habían sido bautizados del todo. Podían reunirse para estudiar en el orfanato, pero eso era todo. Los huérfanos tenían prohibido ir a la sección noble del templo. Habría sido fácil hacer una excepción con los hermanos, pero cada vez más nobles iban a visitar el templo para cosas como reuniones con comerciantes y la ceremonia de las protecciones divinas. Dejar que los niños vagaran libremente sería demasiado peligroso. Como hijos no bautizados de criminales, su posición era tan débil como la mía en mis días de doncella de santuario plebeya. No podíamos predecir qué tipo de quejas se les ocurrirían a los nobles para castigarlos. Por eso, aunque vivir con la familia en el templo parecía fácil, la realidad era mucho más complicada. Podrás pasar tiempo con tu hermano mayor cuando todos vengan al orfanato a estudiar, le aseguré a la niña. Si trabajas duro y te bautizan como noble, podrás vivir con él en la sección noble del templo. Por favor, esfuérzate al máximo pensando en eso. De acuerdo. Sonreí a la chica, que ahora tenía un objetivo por el que trabajar, pero en realidad me sentía un poco triste. Si trabajar duro era todo lo que necesitaba para pasar tiempo con mi familia, no tendría ningún reparo en derramar mi sangre, sudor y lágrimas en lo que fuera necesario. Mientras anhelaba poder ver al menos a mi familia, oí a alguien decir: no creo que trabajar duro en el templo me ayude como noble. Levanté la vista y vi a Lawrence intentando hacer callar a su hermano menor. Vamos, Bertram. ¿No tengo razón?, preguntó el chico. Ponerme de rodillas para limpiar, sacar agua del pozo, ponerme mi propia ropa,
hacer mi propia cama, cavar en la nieve del bosque en busca de cosas para comer. Nada de eso debería hacer un noble. ¿Es eso realmente lo que te han hecho pasar?, murmuró Lawrence, dirigiendo a su hermano menor y a los demás niños una mirada de lástima. Tal vez todo pareciera miserable a los nobles acostumbrados a tener asistentes y ser atendidos de pies y manos, pero bastaba un simple cambio de perspectiva para darse cuenta de que se ganaba mucha experiencia viviendo en el orfanato. Ciertamente es una lucha tener que prescindir de la ayuda de asistentes y abrazar la autosuficiencia del orfanato, dije. Para serle sincero, si lo intentara, sencillamente no sobreviviría. Mis asistentes, que conocían mi mala salud, asintieron con la cabeza. No era ni mucho menos algo de lo que presumir, pero yo era el mejor ejemplo de una persona que no podía vivir sin ayuda. Aún así, mis experiencias en la ciudad baja me habían servido de mucho en la sociedad noble. Dicho esto, continué, hay formas de que tus experiencias en el orfanato te beneficien como noble. Pero debes encontrarlas por ti mismo. ¿Qué?, preguntó Bertram, parpadeando sorprendido. No debía de esperar que nadie le llevara la contraria. Sonreí. Los comerciantes que cuentan con mi favor visitan el taller, ¿verdad? Eso te da muchas oportunidades de ver qué productos se fabrican, cuáles se venden, establecer contactos con esos comerciantes y transmitir sus palabras a los nobles de un modo que sirva a ambas partes. Si prestas suficiente atención, te darás cuenta de que este lugar es un manantial de valiosos conocimientos. Aprende todo lo que puedas de los comerciantes. Ya sabía por Beno y los demás que los comerciantes querían más contactos con nobles con los que pudieran hablar adecuadamente. Las cosas eran demasiado inestables mientras yo desempeñaba ese papel en solitario, y cualquier noble que quisiera mejorar la situación seguramente obtendría a cambio respuesta a todas sus preguntas. Bueno, puede que los comerciantes frunzan un poco el ceño, como cuando yo les hacía preguntas, pero no me imagino que Beno empiece a rechinar el puño contra ninguna de sus cabezas. Sí. Aquellos que puedan aprender a cooperar con los comerciantes se asegurarán un lugar muy firme en el Ehrenfest del mañana, declaré. Tal habilidad está tremendamente demandada entre nuestros eruditos. La muchacha que había decidido entrar en el templo como doncella del santuario azul nos lanzó una mirada muy curiosa. Probablemente quería ser erudita de mayor. Además, le dije, tendrás más oportunidades de visitar el bosque cuando haga más calor fuera, ¿verdad? En verano, los comerciantes de otros ducados empiezan a visitar Ehrenfest. De camino al bosque, puede que a veces oigas lo que esos comerciantes desean o lo que no les satisface. Tal vez recibas esa información de los plebeyos que te acompañan a la ciudad baja. Hay innumerables formas de hacer que tu situación actual beneficie tu futuro como noble. En respuesta a mi afirmación, la mayor parte de la sorpresa no procedía de los niños, sino de nuestros asistentes nobles. Si los niños sirvientes en este orfanato utilizaban bien su experiencia, podrían convertirse en eruditos de bastante talento. Además. Sí. ¿Te gustaría que te enseñara una técnica secreta que proviene de mi educación en el templo, una que los nobles normales no pueden usar? Quizá verla te inspire a ampliar tus horizontes. Me levanté para hacer una demostración, y una voz familiar me preguntó qué estaba a punto de hacer. Me giré justo a tiempo para ver a Harmut, con los ojos brillantes desde donde estaba, justo a mi lado. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿No estabas ayudando a Melchior y a los demás a elegir asistentes? Me quedé desconcertada, pero entonces vi que Melchior también se acercaba, con cara de curiosidad. Parecía seguro suponer que el proceso de selección acababa de concluir. Bueno, daba igual. No tenía sentido pensar demasiado en las travesuras de Harmut. Pedí a los niños que dieran un paso atrás por seguridad, y luego saqué mi piedra fey de bestia alta mientras miraba el suelo blanco, bien limpio y pulido. Esta es mi piedra fey de bestia alta, anuncié. Como son hijos de nobles, puedo suponer que todos han visto bestias altas y saben que estas piedras pueden cambiar de forma libremente. Bertram asintió, aunque parecía un poco en guardia. Observen, dije, y luego expandí la piedra fe hasta convertirla en un globo, como había hecho una vez con Ferdinand. Ahora controlaba también mi maná que podía reventarla sin disparar fragmentos por todas partes, así que eso fue lo que hice.
La piedra Fey se rompió en pedazos, que cayeron al suelo como piezas de puzzle. Tu piedra Fey de bestia alta. ¿Cómo vamos a volver al castillo ahora? Sin prestar atención a la sorpresa de los niños, junté las piezas esparcidas, canalicé mi maná hacia ellas y canté, bolón arriba. Balón arriba. Luego, con el pecho hinchado, presenté la piedra Fey a todos en su esplendor esférico original. ¿Qué? ¿Ha vuelto a la normalidad? Eso no puede ser. Mientras los nobles gritaban asombrados, al igual que Ferdinand había tachado de antinatural mi pequeño truco, sonreía Bertram. La arcilla seca se deshace en tus manos si intentas enrollarla, pero si le añades agua se vuelve blanda y maleable. En un sentido similar, es posible volver a formar una piedra Fey si canalizas maná hacia ella y aprietas las piezas para unirlas. Pero, ablandar una piedra Fey destrozada no debería ser posible. Los nobles se quedaron mirando mi piedra Fey reformada como si no pudieran creer lo que veían sus ojos. Pero, bueno, no teníamos el mismo sentido común, lo que para ellos era imposible, para mí era posible. Lo importante es visualizar el movimiento del maná, les dije. No te limites a lo que crees que es posible. Cualquier cosa que hagas aquí puede resultarte útil algún día, ya sea tocar la tierra, ponerte la ropa o limpiar el suelo. Como capitalices estas experiencias depende de ti. Mis asistentes debieron de recordar mi afirmación de que la experiencia facilitaba la visualización del proceso de compresión del maná, y empezaron a mirar alrededor del orfanato como si buscaran pistas. Parece que aquí te vas a divertir más que viviendo como un noble normal, dijo Lawrence, dándole una palmadita en la espalda a su hermano menor. Buena suerte, Bertram. Bertram respondió solo con un movimiento de cabeza. Aunque no parecía del todo convencido, al menos me dio la sensación de que haría que todas sus experiencias aquí fueran útiles de un modo u otro. Rosemaine, yo también quiero tener muchas experiencias, dijo Melchior, con un brillo en sus ojos añiles. Quiero tener muchos talentos como tú. Es increíble cómo puedes hacer cosas que nadie más puede. Le sonreí. A la mayoría de los demás nobles les falta experiencia en el templo, así que puedes aprovechar tu tiempo aquí al máximo. Ir al templo significaba viajar por pueblos agrícolas para las ceremonias, así que seguro que tendría muchas experiencias interesantes. Claro. El entusiasmo de Melchior a pesar de ser miembro de la familia archiducal parecía hacer que los demás niños se mostraran más optimistas sobre su nueva vida en el templo y sus próximas experiencias. Pero mientras yo disfrutaba de la satisfacción de haberles levantado el ánimo, Damuel se inclinó hacia mí y me susurró al oído. Lady Rosemaine, me cuesta entender por qué esa exhibición les ha animado. No podrán volver a formar piedras Fey sin tener una enorme capacidad de maná. Damuel. No digas más. Los niños habían seleccionado a sus asistentes y serían aceptados como aprendices de túnica azul después de la oración de primavera. Mientras tanto, sus asistentes discutían la preparación de habitaciones para quienquiera que estuvieran sirviendo. Hablar de cocineros y comida tendría que esperar hasta después de una reunión con Beno y Frida. Harmut, el sumo sacerdote, miró a los asistentes recién elegidos. Todos ustedes harán los preparativos para su nuevo lord o lady. Les daré instrucciones para su educación como azules más adelante. Empezarán a visitar el orfanato después de la oración de primavera y bajo el liderazgo de Lord Melchior, aunque no se preocupen, mis propias frecuentes visitas ya les han allanado el camino. Parece un poco orgulloso de la última parte, pero se supone que los sacerdotes azules no visitan el orfanato tan a menudo. Siempre había esperado que la cultura del orfanato y de los sacerdotes azules cambiara, y parece que lo está haciendo más rápido de lo que pensaba. Cuando empecé a ir al orfanato como aprendiz de doncella azul, estaba bastante segura de que no era un lugar donde un candidato a archiduque pudiera aparecer a voluntad. Aún así, los asistentes de Melchior parecían tener ahora una visión totalmente distinta del templo, y mientras esperaba que estos cambios positivos continuaran, Harmut comenzó su última despedida. Ofrezcamos nuestras plegarias a los poderosos Rey y Reina de los cielos infinitos, los poderosos 5 eternos que gobiernan el reino mortal, Flutrane la diosa del agua, Leidenschaft el dios del fuego, Chutzaria la diosa del viento, Geduld la diosa de la tierra, Ewigelieve el dios de la vida, y finalmente Lady Rosemaine, la santa de Ehrenfest. Alabados sean los dioses.
Los sacerdotes grises y las doncellas del santuario levantaron los brazos y la pierna derecha en señal de oración. Incluso los niños que solo habían entrado en el templo este invierno realizaron el gesto sin la menor vacilación. Mientras tanto, los que eran completamente nuevos en el templo, Matías, Lawrence, los asistentes de Melchior y los niños de la sala de juegos, parecían ligeramente repugnados. Espera, ¿qué era eso último? Harmut había pronunciado la oración con tanta naturalidad que no le había prestado atención a las palabras, pero ahora que lo pensaba, ¿había incluido mi nombre entre los de los dioses? De repente me entraron ganas de gritar, ¿qué significa esto?, e interrogarle, pero estábamos a la vista de tanta gente. Al final, me despedí sin protestar, aunque no pude evitar que mi sonrisa forzada se moviera. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.